Señores, y de regreso estamos con el consumidor y nos honra siempre con su presencia, mi queridísimo amigo, el ingeniero geólogo Osiris de León. Un gran placer, ingeniero. El placer es mío, Pablo, estar conversando contigo y con todo el país de tantos temas de interés que hay hoy día en la sociedad dominicana. Ingeniero, antes de hablar, porque cuando nosotros teníamos un compromiso, tuvimos un compromiso hace una semana que de algún modo se nos extravió en el camino. Y en ese momento yo lo quise invitar porque estaba el tema del deslizamiento que sucedió en Santiago. ¿Usted se acuerda que usted todavía sigue siendo tema de debate en Santiago? Y eso fue un tema, yo quería tratarlo con usted para que habláramos sobre el tema. Pero quiero hacer, aunque toquemos eso más adelante, quiero hablar acerca del tema del clima, del calor que está haciendo. Veo que usted escribe en sus redes sociales, yo lo sigo, veo que usted ha hecho mucho énfasis en estos días en las diferentes informaciones que han salido en el mundo. Así es. En lo que se refiere al calor, a las altas temperaturas. En Europa leía que marcó la temperatura más alta de la historia del mes de junio, en toda la historia en Europa. De toda la historia. De toda la historia de Europa. Pero hablamos de Florida también, que está hablando de una situación parecida. Usted me hablaba de Cuba. Estamos hablando de Cuba. De Cuba también. Cuba el domingo marcó un récord histórico. Hábleme, ¿qué está pasando, ingeniero? ¿Esto tiene que ver con el cambio climático? ¿Es algo cíclico que va a suceder siempre? ¿Qué está pasando? Explíqueme. Mira, lo que está ocurriendo a nivel global hoy día, y que lo hemos visto en este mes que acaba de terminar, que es junio, no toma de sorpresa a quien le ha venido dando seguimiento en cualquier parte del mundo al tema del cambio climático. Okay. ¿Por qué? Porque cada día, si tú chequeas, los niveles de CO2 en la atmósfera son mayores. Cada día. 380, 390, 400, 402, 405, 400, pero tú nunca ves menos que el mes anterior. Okay. Evidentemente, en la medida en que tú vas subiendo la temperatura del horno de la cocina de tu casa, evidentemente que tiene que estar más caliente el horno. Claro. Y nosotros hemos ido calentando el horno del planeta Tierra con una acumulación de radiación solar porque tenemos un desbalance. Nos llega cada día más radiación de la que estamos expidiendo, sacando, por el hecho de que la concentración de gases de efecto invernadero, mayormente dióxido de carbono, de tu auto, de mi auto, de tu bombilla eléctrica, de mi bombilla eléctrica, del avión, del bote, etcétera, se va concentrando y entonces actúa como un cheque de presión en la cisterna de tu casa, que el agua entra pero no sale. Te entra el calor, pero no sale en la misma proporción. Si tú haces memoria, Pablo, de cuando tú eras muchacho y tú ibas a la playa con una casa de campaña, afuera estaba fresco, pero tú no podías estar 5 minutos dentro de la casa de campaña. Se estaba quemando dentro del calor. Así está el planeta. Eso implica que este pasado viernes tuviste en la parte sur de Francia una temperatura de 45.9 grados Celsius. Nunca antes vista en la historia climática de Francia, nunca. Hubo que suspender las clases, mandar a los muchachos a su casa. Hubo muertos. Hubo muertos, hubo muertos. Y recomendaciones a la gente, primero, de hidratación, segundo, de ropa liviana, tercero, de no esforzarse en horarios de intensa radiación solar. Sabes que hay mucha gente que trabaja al aire libre, hace trabajo pesado, y cuando hace mucho calor, si tú sometes a tu cuerpo a un estrés extraordinario, eso te puede afectar. Porque recuerda que, de acuerdo a la ley de los gases ideales, la temperatura es directamente proporcional a la presión. ¿Te acuerdas aquel criterio de la olla de presión en tu casa, en la cocina de tu casa? ¿Cómo funcionaba la olla de presión? Cerrada herméticamente para que al subir la temperatura se disparara la presión. Eso pasa en tu cuerpo. Cuando tú te sometes a las 11 de la mañana, 12 del día, 1 de la tarde, 2 de la tarde, a esa intensa radiación solar con un trabajo fuerte, entonces tu organismo se resiente. ¿Qué pasa? Si Cuba ha tenido un récord, Miami está teniendo récord, Europa en toda la franja del Mediterráneo está teniendo récord, o sea, toda la península ibérica está teniendo récord de temperatura en estos momentos, pero toda la parte sur de Italia, yo acabo de llegar de Italia. O sea, yo estuve allá 2 semanas participando en un congreso de terremotos y participando en una conferencia que organizó la Embajada Dominicana en Roma, que agradezco la cortesía de doña Peggy y de Joanna, que fue en el Instituto Italo-Latinoamericano, para hablar del tema de los terremotos y los daños que producen. Y te puedo decir que el pasado viernes, que salí por las calles para ver si compraba algo en las tiendas,
tuve que regresar de inmediato al hotel porque el calor era insoportable en la calle y quedarme en la habitación del hotel con el acondicionador de aire a máxima capacidad para poder soportar la temperatura. Sí. Así está Italia, pero así está Austria, sí. Así está la República Checa, así está toda la parte sur de Alemania, así está toda la península ibérica, ni decirte España. De la parte norte de África, sí. Que ahí es tradicional, pero si tú has visto la temperatura en Dubái, en los últimos 4 o 5 días ha estado en 60 grados Celsius. Así es. Tanto, chequea ya finalmente, sí. Si chequeas alguno de los tweets que he puesto, en la parte norte de California, los mejillones se están hirviendo en la playa por la alta temperatura. Así es. Se están hirviendo en la playa por la alta temperatura. Entonces, evidentemente que el cambio climático ha tenido que ver con estas temperaturas. Yo le preguntaba fuera del aire, República Dominicana, obviamente ya estamos hablando del mundo, todo es globalizado, pero localmente, ¿de qué forma se está presentando esto en República Dominicana? Las temperaturas se han ido aumentando en comparación con otros años en lo que se refiere a, por ejemplo, en este periodo. ¿Cómo va la República Dominicana y cómo se está reflejando esta situación? Mira, la República Dominicana tiene 2 zonas críticas en materia de altas temperaturas. La zona suroeste, todo lo que es Barahona, Duvergé, Jimaní, Descubierta, Neiva, sí. Galván, y la otra zona es la línea noroeste. Okay. Todo lo que es Navarrete, Esperanza, Mao, Villa Vázquez, Castañuela. Ahí siempre tú tienes temperatura de 39, 39.5, 40, en algunos casos 40.5 grados Celsius. Sí. Estamos comenzando el mes de julio y tú debes esperar en julio temperaturas más altas que las que tuviste en junio. Sí. Quiere decir que este calor que tú ves que sofoca un poco a la gente aquí en Santo Domingo, se va a seguir acentuando, se va a seguir sintiendo más fuerte, aunque a veces, por un tema de humedad relativa del aire, tú no lo sientes tanto, sí. Como tú lo sientes en Nueva York o como lo sientes en el mar Mediterráneo. Claro. Allá el clima es más seco. Más seco, sí. En el Mediterráneo es más seco. Entonces tú sientes como que tú estás entrando a la puerta de una panadería y que está saliendo un aire cálido que te está golpeando. Sí. Igual te pasa en Nueva York. Cuando tú vas a Nueva York, sí. Para esta época, o tú vas a Miami, sientes eso. Aquí no lo sientes tanto, pero la temperatura es alta. Sí. Porque al tú tener un aire tan húmedo, a veces 95% de humedad relativa del aire, sí. Por eso tú transpiras con tanta facilidad. Claro. Y tú ves en cualquier reunión a alguien que tiene la camisa mojada o el cuello mojado, claro. Las mangas mojadas, sí. Le das la mano a alguien en la calle, sí. Y sientes que su mano está totalmente húmeda, sí. Por ese alto nivel de transpiración que se produce por el contraste entre tu temperatura interior y la humedad del aire. Sí. Entonces, por eso tú no sientes tanto la temperatura como la siente, claro, la gente de Europa, la gente de Nueva York, pero tú tienes que esperar durante este mes de julio temperaturas aquí en Santo Domingo, en la línea noroeste, en la región suroeste, en la región este, lo que es San Pedro, La Romana, Higüey, temperaturas extremas, y por eso es importante que la gente tome las debidas precauciones, que la gente pueda andar con ropa ligera, de colores claros. Todo el que pueda, aunque a algunas personas no les gusta, que ande con una botellita de agua, porque claro. Cuando hay un calor excesivo, tú debes consumir al menos 2 litros de agua en el día. Quiere decir que viene siendo 4 botellitas de esas de 500 cc, sí. O 6 botellitas de esas de 300 cc, sí. Pero suficiente agua. Tratar dentro de lo posible de que los alimentos que tú vayas a ingerir sean ligeros, sí. Frutas, vegetales, reducir las carnes en estos días, reducir las grasas, sí. Porque tú sabes que mucha gente que tiene problemas de hipertensión arterial, alguna cardiopatía, tiende a verse mucho más afectado en un momento en que se dispara el calor. Sí. ¿Y qué ocurre? Que tú y yo, como seres humanos, no tenemos control de un disparo de la temperatura en un momento determinado, que de repente tú saliste bien de tu casa, pero 11 de la mañana, 12 del día o 1 de la tarde, se dispara la temperatura, 3, 4, 5, 6 grados por encima de lo normal, y entonces mucha gente puede verse afectada en ese sentido. Quiere decir que es importante, y como tú tienes un programa, se llama Con el Consumidor, que cada día le des algunos tips a la gente de qué debe hacer en estos días de calor, porque estamos hablando de una ola de calor global
que de algún modo se va a reflejar de forma directa aquí en la sociedad dominicana. Y no hemos hablado que el mes más caliente es agosto. Agosto. Agosto es el mes más caliente, según Claro. siempre tengo conocimiento de que se ha hablado de agosto como el mes más caliente. Que en el tema entonces, ingeniero, de la temporada ciclónica, estas temperaturas altas, ¿beneficia o perjudica a la creación, ¿no?, de huracanes y este tipo de cosas? Tiende a ayudar a generar más huracanes. Sí. Porque ¿qué es un huracán? Un huracán es un centro de baja presión. Sí. ¿Y cómo se forma un centro de baja presión? Por mucho vapor de agua que se está generando en la superficie del mar cuando la radiación solar está golpeando de forma intensa en ese horario 11 del día, 1 de la tarde, 2 de la tarde, se genera mucho vapor de agua y ese vapor de agua que es liviano, es ligero, tiende a subir y fuerza el aire frío que está allá arriba a bajar. Sí. Porque mientras más alto tú estás, más baja la temperatura, recordemos eso. Así es. Por eso cuando tú vas al Pico Duarte está frío. Sí. O cuando tú vas a Valle Nuevo está frío. Claro. O tú vas a Alto Bandera y está frío. Sí. Aquí en la capital estás caliente. Entonces, mientras más alto tú estás, menor es la temperatura. Tú estás bajando más o menos 1 grado Celsius cada vez que tú subes 100 metros. Por eso cuando tú vienes en un avión de Nueva York para acá, la temperatura en el exterior del avión está 50 y 60 grados Celsius bajo cero, porque viene volando a 10, 11, 12 kilómetros de altura. Sí. Y por eso muchos polizones a veces que no saben ese dato, se esconden en una barriga para llegar escondido a otro país y llegan muertos porque la hipotermia les quita la vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con esas altas temperaturas tú vas a tener mucho mayor cantidad de vapor de agua, tanto en el Atlántico, donde estamos nosotros, como en el Pacífico. Si checas el Pacífico, vas a ver que del lado oeste de México tenemos tormentas. Sí. Entonces, aquí ya tuvimos una en mayo al norte de la isla Hispaniola. Sí. Por suerte se disipó. Apenas duró 2 días, pero tuvimos una en mayo. Entonces, quiere decir que en la medida en que este calor te vaya produciendo mayor cantidad de vapor de agua, en esa medida ese vapor va a estar subiendo y va a generar convectividad que terminará entonces convertida en depresión tropical, que puede pasar a tormenta tropical y de ahí llegar a huracán. En el tema entonces de las lluvias, usted sabe que fuimos afectados todavía con una sequía muy fuerte. Las presas estaban en niveles críticos. Usted mismo, dentro de lo que era como le digo, lo sigo en las redes sociales, usted siempre hacía énfasis en el tema del ahorro y la preocupación de los niveles que tenían los embalses en el país. Y las lluvias, aunque ha llovido un poco, pero todavía no es lo suficiente. Sí, eso es así. ¿Qué se espera para esto? ¿Estamos hablando del niño en esta ocasión o la niña? La niña. Cuando tú tienes el niño es un fenómeno de calentamiento de la superficie del Océano Pacífico. Sí. Y ese calentamiento te genera mucho vapor de agua en el lado del Océano Pacífico. Okay. Pero el niño tiene una etapa que puede ser intensa, fuerte, o una etapa débil. Okay. En una etapa fuerte cuando las temperaturas están en 2, 2.5, 3 grados Celsius por encima de la media normal del Océano Pacífico. Okay. En esta ocasión hemos tenido un niño moderado. La temperatura máxima que logramos alcanzar en el Pacífico a principios de este año 2019 fue 1.5 grados Celsius por encima. Okay. Desde mayo las temperaturas comenzaron a bajar y por eso habíamos previsto y lo habíamos puesto en las redes sociales y lo habíamos comentado con el presidente de la República en las reuniones del Ministerio de Agricultura, que a partir de la segunda semana de mayo iban a mejorar las condiciones, pero todavía tenemos temperaturas en el Pacífico que están por encima de la media. Sí. ¿Ves? O sea, si tú tomas una línea media, siempre que esté por encima, tú la dibujas en rojo y ese es el fenómeno del niño. Okay. Ahora, siempre que esté por debajo de la media, la dibujas en azul y eso le llamas la niña. Okay. Cuando tú tienes la niña es cuando tú tienes más lluvias en el Atlántico. Sí. Cuando tienes el niño, tienes más lluvias en el Pacífico. Ahora, tú estás ahora en un niño moderado que viene descendiendo y hasta que no llegues de nuevo a un fenómeno de la niña, tú no vas a tener tantas lluvias como tú quisieras tener para abastecer los acueductos y los canales de riego. O sea, que la sequía continúa. La sequía continúa, pero no con el nivel de gravedad que teníamos noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y primera mitad de mayo. Sí. Es decir, tenemos ahora una condición de lluvia que no es la normal que tú conoces,
pero tampoco es lo grave que era en el primer trimestre de este año. Sí. Fíjate que en la tarde de ayer, y yo lo había puesto en Twitter desde temprano, íbamos a tener lluvias en la línea noroeste. Sí. Pues efectivamente, todo lo que fue Navarrete, Esperanza, Mao, Villavasque, Castañuela, Monción, Restauración, Loma de Cabrera, Dajabón, El Pino, tuvimos lluvia. Sí. Es un alivio para esa zona que ha sido la más golpeada desde el pasado año Así 2018 y tuviste cómo la ganadería sufrió así y cómo la agricultura sufrió, sobre todo el arroz. Sí. Hubo que restringir la tercera siembra de arroz porque no había suficiente agua. Sí. Si bien es cierto que no tenemos tanta agua ahora como normalmente tenemos en un mes de mayo, pero no tenemos tanta crisis como teníamos. Nosotros llegamos a tener, Pablo, a principios de mayo de este año, apenas 400 millones de metros cúbicos de agua disponibles en nuestras presas para todos los usos. ¿Y cuánto es la necesidad? Mira, el país consume demanda, cerca de 10 sí. millones de metros cúbicos de agua O sea, al día. que al día. mucho menos de la mitad. Entonces estamos hablando Sí. de que con 10 millones de metros cúbicos de agua al día tú cubres las necesidades. Sí. Evidentemente tú lo que haces es que calculas un balance, es decir, tú tienes, es como una cisterna que tú tienes que de vez en cuando te entra agua y tú estás sacando agua para tu requerimiento. Así es la presa. La presa le está entrando agua del río, mucha si está lloviendo, poquita si hay sequía, pero tú le estás sacando un régimen permanente para el acueducto y para los canales de riego. Ahí es donde viene el arte de la correcta administración de la cantidad de agua que tú tienes en función de tus expectativas de lluvia para las próximas semanas. Si tú no puedes jugarte la suerte en el sentido de gastar todo el agua pensando que va a llover la semana que viene y a lo mejor no te llueve, entonces tú tienes una crisis social con el sector agrícola y con el sector agua potable a través de acueductos. Ingeniero, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos quiero que hablemos entonces del deslizamiento de Santiago, de esa situación. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Señores, regresamos ahora y seguimos hablando con el ingeniero Osiris de León. No se vayan.